Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en una sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Ya estamos prácticamente terminando nuestro curso. Sería esta sesión que es la sesión número 11 y la próxima sesión, la sesión número 12. Y estaríamos concluyendo ya nuestro curso, en este caso, el libro de Éxodo que, pues como usted ha podido ver a lo largo de estas sesiones, es un libro de mucha bendición que encierra tanta enseñanza en el cual usted y yo nos podemos ver reflejados en lo que pasa con el pueblo, en lo que pasa con Moisés, en lo que pasa con Aarón, pero creo yo que lo más importante es ir descubriendo las decisiones que toma Dios y que nos permiten conocer poco a poco cada vez más el corazón de Dios, ¿no? Que es lo valioso de la Biblia cuando vamos leyendo cualquiera de sus libros. En ella vemos reflejado la voluntad y el corazón de Dios. Si me lo permite, voy a hacer una breve oración para poner esta sesión en manos de Dios y comenzaremos. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por esta sesión, por este estudio. Gracias por los recursos, por los medios que tú provees. Gracias por las personas que siguen este curso. Mi Dios, que sea de bendición para sus vidas, Padre. Señor, que ellos puedan tener todas las respuestas que buscan y puedan alabar y bendecir tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces estamos, como le decía yo, aquí en la sesión número 11 que tomando como referencia el libro en el cual nos estamos basando es el libro Comprados por Dios de Rafael Porter y de René Iraeta. Es una edición de propiamente Ediciones Las Américas, donde a través de 12 capítulos de este libro se hace un análisis completo del libro de Éxodo, el segundo libro del Pentateuco. Los autores proponen para este capítulo 11, muy acorde también a la sesión que nosotros llevamos, el camino equivocado, ¿no? Vamos a analizar qué hace Israel, qué pasa con Israel, que de repente todo venía muy bien, han salido de Egipto, comienzan a caminar por el desierto, llegan al Sinaí, ahí Dios se revela su ley, revela su voluntad, y perdóname que lo diga así, pero lo primero que hace Israel es regarla, ¿no? Y por eso le decía yo que es una bendición este tipo de cursos porque, como dicen los chavos, sí soy, ¿no? Yo sí me veo de repente en esta situación. Entonces, pues vamos a hablar acerca de este tema, ¿no? El camino equivocado. ¿Qué pasa con Israel, ¿no? Que a nuevas bendiciones siempre termina cayendo en nuevas desobediencias, ¿no? Y vemos el actuar de Dios. Dice la palabra que Dios es amor, ¿no? No que tiene amor, sino que Dios es el mismo amor, ¿no? Y tenemos que entender que el amor, la expresión del amor no solamente se da en las situaciones emocionales y afectivas como los abrazos, los besos, los apapachos, las palabras. No, muchas veces el amor también puede observarse en cosas no tan agradables como es la disciplina. Usted si es padre me va a entender perfectamente, ¿no? Amamos a nuestros hijos. Y cuando de repente ellos desobedecen, nosotros por amor tenemos que disciplinarnos. No se trata de disciplinarnos por el simple hecho de que nos tienen que obedecer. La razón por la cual nuestros hijos nos deben obedecer es porque si ellos se salen de la obediencia, su vida o su formación corre algún peligro, ¿no? Entonces yo no espero que mis hijas me obedezcan por el simple hecho de que se los he dicho, ¿no? Sino que yo espero que ellas me obedezcan porque en la medida en que ellas me obedezcan, no sufrirán, ¿no? Obviamente, yo espero una obediencia en base al carácter, en base a la voluntad y a la naturaleza de Dios, no en base a mi carácter, no en base a mi naturaleza. Yo no quiero que mis hijas sean seguidoras de mí, yo quiero que sigan a Cristo. Entonces yo necesito enseñarles a obedecer la ley de Cristo, a obedecer la palabra.
¿no? Y lo mismo pasa con Israel. Dios tiene que disciplinar a Israel por una desobediencia. ¿Por qué? Porque si Israel desobedece, Israel va a caer en un sufrimiento y Dios quiere prevenir a Israel de este sufrimiento simplemente por amor, ¿no? Pero cuando nosotros vemos la historia de Israel, lo que nosotros vemos es una historia de desobediencia, ¿no? Que para muchos es muy fácil, inclusive hasta criticar a Israel desde una perspectiva de tercera persona, ¿no? Y es muy fácil levantar el dedo y señalar a Israel, pero le repito, la historia de Israel también es nuestra historia. Nos vemos también reflejados, los cristianos de hoy nos vemos reflejados en Israel y entendemos que también desobedecemos, que nuestra vida es una constante de desobediencias. Mi hermano, mi hermana, discúlpeme, si usted tiene la idea de que usted no desobedece, este, estoy tratando de buscar la manera de decirlo muy bonito, ¿no? Pero la Biblia es muy clara. Aquel que dice que no tiene pecado ya es mentiroso, ¿no? Ya pecó, de hecho, ¿no? Entonces, el cristianismo es un trabajo de sinceridad, ¿no? De un autoanálisis, una autorreflexión, pero está basado en la sinceridad, ¿no? Yo no puedo llegar delante de Dios con pretensiones, ¿no? Y decir qué bueno soy, porque caería yo en el papel de este fariseo. Dios, gracias que no soy como este publicano, ¿no? El cristianismo tiene que ser un trabajo de sinceridad, primeramente con Dios y con uno mismo, y entonces reconocer que constantemente fallamos, ¿no? Y entonces estar conscientes de la necesidad que yo tengo de una disciplina. ¿Por qué? Porque esto va a traer a mi vida una restauración. Entendemos una restauración como el regreso al camino correcto, y el camino correcto es la relación con Dios. Cuando yo desobedezco, yo caigo en un pecado. La palabra pecado se refería por ejemplo, los deportistas griegos, cuando ellos de repente participaban en algún tiro al blanco y el dardo, la flecha no daban el blanco, se decía que entonces habían pecado, es decir, no habían alcanzado el objetivo, ¿no? Cuando yo desobedezco, me salgo de la relación de Dios y entonces he pecado porque me estoy saliendo del objetivo. Y mire usted, mi hermano, mi hermana, si usted y yo tenemos una amistad y de repente por alguna situación nuestra amistad se rompe, pues quizás sería un poquito lamentable, pero no pasará más allá de eso, ¿no? Pero si nos salimos de la amistad con Dios, júrelo que el sufrimiento está más que garantizado, ¿no? Y Dios en su corazón no quiere que suframos. Entonces, muchas veces Él usa de la disciplina para regresarnos a ese camino de relación con Él, para esta restauración. Lo vemos a través de la ley mosaica. La ley mosaica nos muestra la obediencia, ¿no? Pero le repito, la obediencia está basada en desarrollar la confianza en Dios. Los fariseos, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, perdieron el sentido de la obediencia, ¿no? Porque le dieron otro propósito, ¿no? Hay que obedecer la ley de Dios por la mera ley, ¿no? Josefo, por ejemplo, describe ahí en sus escritos, Antigüedades, creo que se llama la obra, describe que era tal la discusión acerca del día de reposo que una de los temas en la sinagoga era si era lícito al hombre quebrar un huevo, un blanquillo para hacerse el desayuno en día de sábado, ¿no? A tal grado era la observancia tan minuciosa de la ley que en ese proceso podemos perder el cuidar el corazón de las personas. Y creo yo que algo que Jesús nos vino a enseñar en esta tierra fue el regresar la vista al verdadero objeto de la obediencia, que es Dios y que es el ministrar y bendecir a las personas, ¿no? Entonces, Israel estaba en los planes de Dios y estaba destinado a alcanzar una meta espiritual. Sin embargo, Israel va a fallar porque va a caer en una idolatría, ¿no? Y entonces toma un camino equivocado que le va a llevar sufrimiento porque esta meta que Dios tenía trazada, pues va a ser demorada por tomar este mal camino. Sin embargo,
Israel no va a quedar perdido en ese camino porque va a gozar de la misericordia de Dios. Y creo que esto es algo que le da mucho valor al cristianismo, porque usted y yo quizá, le repito, constantemente estamos fallando, pero siempre está latente esa posibilidad de restauración en Cristo Jesús y de poder volver al programa divino que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Israel desobedece. ¿Cómo es que desobedece? Nos habíamos quedado en la sesión anterior, la sesión 10, que Moisés sube al monte para recibir la ley de Jehová, la voluntad de Dios. Vimos cómo le revela toda la situación del tabernáculo, del mobiliario, etcétera, ¿no? Y Moisés, en esta revelación tan exacta, pues obviamente no estamos hablando de una permanencia de una hora, como si fuera programa televisivo, ¿no? Estuvo 40 días. Moisés está en el monte 40 días y entonces, por otro lado, el pueblo se impacienta, ¿no? Le preguntan a Aarón, oye, pues vamos a levantar un dios, porque dice la palabra, no sabemos qué le ha acontecido a este Moisés que nos sacó de Egipto, y pues, no, ya se tardó demasiado, ¿no? No sabemos qué es de él. Y entonces toman la decisión de establecer sus propios dioses, ¿no? Si revisamos el texto, estamos ya en el capítulo 32 del Éxodo. De hecho, Aarón es el que toma la iniciativa de decir, ok, entonces junten los arcillos, es decir, los anillos, aretes, ¿no? Del pueblo y fúndanlos, ¿no? Y entonces pues manufacturan un becerro de oro, ¿no? Y con esto, pues obviamente vemos una situación contraria a la voluntad de Dios. Ya en Éxodo 20, Dios había establecido en Moisés la ley y los famosos 10 mandamientos, y el primero de ellos precisamente es: no te harás imagen alguna de cosa en la tierra o debajo de la tierra, o etcétera. No, discúlpeme usted, mi memoria literal no es muy buena, ¿no? Pero al punto al que quiero llegar es ¿no? Luego fallaron en la primer ley. Y vaya que si esto es complicado, ¿no? Y entonces vemos a un pueblo que decide regresar a lo que conoce, ¿no? Es un pueblo que ha salido de Egipto, donde conocían los dioses paganos. No es casualidad que escojan un becerro de oro, porque los becerros de oro representan a Hathor, por ejemplo, es uno de los dioses egipcios, muy venerado, por cierto, ahí en Egipto, ¿no? Entonces, eso era lo que ellos conocían, ¿no? Apis es el otro dios, también representado en el animal de un buey. Y entonces, dice la palabra que ellos construyen un becerro de oro, pero ellos declaran: Israel, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, ese becerro representaba no un dios, sino al menos podemos hablar de dos dioses egipcios, ¿no? Lo triste también de esta situación es que van a llegar a una tierra, la de los filisteos, donde también Baal es representado en un toro, ¿no? Entonces es prácticamente decirle a Dios: ¿sabes qué? No nos importas. Vamos a regresar al modelo que conocemos, ¿no? Y se vuelve indignante y se vuelve ofensivo en el sentido de que deciden tomar, pese a todo lo que habían visto, toda la gloria de Dios que habían visto al pasar a través del Mar Rojo, la columna de nube y fuego que les acompañaba, la provisión en las aguas de Mara, la provisión del maná y todo esto que hemos venido estudiando, bueno, todo eso se va a la basura por un capricho del pueblo, donde terminan a una usanza pagana, ¿no? Y para colmo, atribuyen lo magnífico del Éxodo a estos dioses. De hecho, agradecen la salida de estos dioses y todavía se atreven a llamarlo Jehová. Y si somos más específicos, quien lo hace es Aarón. Porque Aarón pide que traigan los arcillos,
los funde, edifican el becerro y Aarón declara, este día será declarado fiesta a Jehová. O sea, está llamando a ese becerro de oro Jehová. Vaya que si no es grave la falta de Israel, ¿no? Le repito, no señalemos a Israel de manera, pues me atrevo a decir injusta, no encuentro la palabra, discúlpeme, pero no señalemos a Israel, ¿no? Porque si lo vemos en nuestro interior, quizá en muchas áreas de nuestra vida hemos edificado becerros de oro también y le hemos dado gloria que solamente Dios merece, ¿no? Pero viene la intercesión, es decir, Moisés está en el monte, Dios le notifica, oye, desciende porque el pueblo ya se corrompió. Y es más, ha hecho esto, así, así, ya se hicieron un becerro de oro, etcétera, ¿no? Moisés presencia estos hechos, pero Dios le dice antes, ¿sabes qué? Yo voy a destruir este pueblo y te voy a dar una nación a ti. De tu descendencia te voy a dar prácticamente un pueblo o una nación nueva, ¿no? Y sin embargo, Moisés rechaza la propuesta. Esto se vuelve bastante interesante, ¿no? Póngase en los zapatos de Moisés. Imagínense que Dios le ha comisionado liberar a un pueblo. El pueblo constantemente ha estado murmurando, se ha estado quejando de todo, del clima, de la comida, del agua, de usted mismo. Y entonces Dios le da esta propuesta. Oye, ¿qué te parece si desaparecemos este pueblo, lo raemos, ¿no? Lo extirpamos y hago un pueblo nuevecito que salga de ti, que tú seas la descendencia, ¿no? O que sea más bien dicho de tu descendencia, que tú seas la ascendencia y que sea hecho a tu modo, ¿no? Y sin embargo, creo que Moisés muy sabia y muy atinadamente entiende la implicación de todo esto y rechaza la propuesta y de hecho intercede por el pueblo, ¿no? Analicemos los argumentos de Moisés son muy interesantes. Porque uno de los primeros argumentos es, Señor, no hagas tal cosa, porque si tú destruyes este pueblo, ¿qué van a decir los egipcios? Ah, no los sacó Jehová, los sacaron nuestros dioses para matarlos en el desierto, para que no se murieran aquí, para que no se volviera una peste, ¿no? Sino que Dios los sacó para matarlos en el desierto. ¿Y en qué papel quedas tú, Dios? Ojo con eso, ¿no? ¿En qué papel quedas tú, Dios? El otro argumento es, Señor, tú hiciste una promesa con Abraham, se la hiciste también a Isaac y a Jacob. Tú no puedes faltar a tu palabra. Y entonces, en base a estos argumentos, Dios decide restablecer la comunión con el pueblo, ¿no? Vean ustedes la importancia de la intercesión en cada uno de nosotros, ¿no? Por los otros. Sin embargo, el juicio ha sido decretado. Moisés desciende de la montaña en un acto muy comprensible de ira, decide romper las tablas. Hay una situación muy interesante acá, de algún comentario de estudio bíblico que propone, no es una especulación, no lo dice la palabra, lo propone, que Moisés destruyó las tablas para que el pueblo no sufriera la condena bueno, sí va a sufrir la condena de la ley, ¿no? Dios va a traer la disciplina, el castigo y la restauración en base a la ley, pero para que no estuviese ese testimonio en físico ahí en todo tiempo, ¿no? Le repito, es una mera especulación. Lo que sí es un hecho es que destruye las tablas, pero también destruye el becerro de oro, ¿no? Y le pide una explicación a Aarón de lo que ha sucedido, cómo es posible que este pueblo se haya corrompido, cómo es posible que tú hayas participado en esto, ¿no? Y vaya reacción de Aarón, ¿no? Porque Aarón culpa al pueblo. Es que ellos me obligaron, pero si nosotros revisamos el inicio del 32, de hecho hasta pareciera que Aarón también propone ideas, ¿no? Sin embargo, él niega inclusive en la manufactura del becerro. Si usted revisa el pasaje, híjole, el pasaje es triste porque Aarón dice, yo lo único que hice fue pedir los arcillos de oro y los arrojamos al horno y salió el becerro, ¿no?
se formó solito, ¿no? Y mi hermano, mi hermana, si nosotros tomamos ese argumento como cierto, pues entonces podríamos hablar que el becerro en realidad sí tiene cierta divinidad, ¿no? Hay un milagro detrás de esto. Si yo tomo anillos, aretes, joyería de oro, la arrojo a un horno y sale una figura hecha sin la intervención de la mano del hombre, me pondría a pensar entonces que esa figura sí tiene deidad. Sin embargo, cuando revisamos escritos como los de los profetas, le propongo que lea Isaías. A mí me gusta mucho el de Isaías, Jeremías también lo aborda. De hecho, lo abordan todos, pero me gusta más cómo lo hacen a detalle estos profetas. Ellos hablan de la inutilidad de estos ídolos, que ni siquiera pueden caminar, que tienen que ser llevados. Isaías habla de lo ilógico de la idolatría, ¿no? El hombre que sale en la mañana, corta un madero, lo parte a la mitad, una mitad lo usa para calentarse y cocinar su comida y la otra mitad talla una figura, se hinca ante él y le dice Dios mío, ¿no? O sea, está haciendo aquí una especie como de ironía, de sarcasmo Isaías, ¿no? Porque nos refleja la inutilidad de los ídolos, que no pueden caminar por ellos mismos, que no pueden, que tienen que ser llevados, ¿no? Entonces, pues no me puedes decir que tomaste los arcillos de oro, los echaste al horno y solito se formó el ídolo, ¿no? Sin embargo, ante todo esto, Dios perdona, ¿no? Dios siempre está dispuesto a perdonar, mi hermano, mi hermana. Yo no sé qué has hecho en tu vida, si has fallado, yo no sé cuáles son tus fallas y no soy quien para juzgarte ni es mi intención. Yo te puedo hablar también de muchas fallas en mi vida y de muchas que todavía sigo teniendo, a veces hasta pareciera que es mi deporte favorito, pero lastima nuestro corazón porque sabemos que le fallamos a Dios, nos duele el fallar y eso es algo que le debemos a Cristo, porque cuando no conocíamos a Cristo no teníamos conciencia de Dios y ni nos dolía pecar, pero gracias a Cristo tenemos conciencia de nuestras fallas y nos duele, pero también tenemos la garantía del perdón de Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Esto no es un pretexto para que entonces pues fallo cuando quiera. Total, Dios me perdona porque interviene un arrepentimiento sincero en este proceso, ¿no? Pero Dios tiene que disciplinar. Yo no sé tú qué hayas hecho en tu vida, pero no me dejarás mentir. Quizá todavía estás viviendo la secuela de algo malo que hiciste en tu vida. Que si bien es cierto, tú y yo hoy en día gozamos del perdón de Dios, también estamos viviendo la secuela, ¿no? Yo les puedo compartir que yo antes de conocer al Señor tomaba yo demasiado y fumaba yo demasiado. Y si bien es algo que el Señor me ha permitido vencer, y si bien es algo que yo sé que Dios ha perdonado por no tener este cuidado de mí, de mi cuerpo, de algo que Dios me encargó dentro de una mayordomía, yo les puedo decir que estoy sufriendo todavía situaciones en cuanto a mi salud porque desde muy chamaco se me ocurrió la puntada de empezar a tomar y beber, ¿no? Y bueno, pues está en las secuelas, ¿no? Y lo veo como una disciplina amorosa de Dios, ¿no? No como esta disciplina castigadora que ha creado el hombre, ¿no? Mi hermano, Dios perdona, pero tiene que disciplinar. Y entonces cuando uno revisa el pasaje, Moisés da la orden para que todos aquellos que estén con el Señor, se levanten contra aquellos que habían edificado el becerro y que estaban en contra del Señor. Y entonces dice la palabra que todos los hijos de Leví son los que se levantan como seguidores del Señor y eliminan a los idólatras. Dice la palabra que mueren alrededor de 3,000, de 3,000 del pueblo de Israel que se habían rebelado contra el Señor, ¿no? Cuando uno lee esto, mi hermano, con nuestra cosmovisión del siglo XXI, con estos temas de tolerancia y de democracia y todo esto, pues pareciera muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, pues muy duro, muy hasta irracional, podría decirlo, pero cuando uno lo analiza, mi hermano, no fue un capricho de, no sigues a Dios, te mueres, ¿no? Sino que está de por medio el testimonio, sobre todo el testimonio a las naciones paganas. Les repito, el argumento de Moisés
ante Dios cuando Dios le dice, voy a destruir este pueblo, es, no, espera, porque ¿qué van a decir los otros? Que los sacaste para destruirlos, ¿qué van a decir los otros? Que no cumples tus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque un cristiano entiende, un hombre de Dios entiende la importancia del testimonio de Dios. Le quiero poner este ejemplo que me está llegando rápido a la mente. El caso de la historia de José. José, hijo de Jacob. Cuando uno lee la historia, dice que José era muy querido por Jacob y que cuando leemos que Jacob le pide a José que vaya a ver a los hermanos para ver qué están haciendo, de repente pareciera que nos ven en la idea de que José era como el niño mimado y acusón. Pero tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de la época, de la cultura, etcétera. Y tenemos que entender que era muy importante la honra del padre. Y algo que sí podemos ver en José es que era celoso de que su padre fuera honrado. Y la verdad es que los hijos de José no eran peritas en dulce, si me perdona usted la expresión, ¿no? La matanza que hicieron por la violación de Dina creo que deja muy en claro el corazón y la rebeldía que tenían estos muchachos, ¿no? Y entonces José era una persona que constantemente, estoy seguro, confrontaba a los hermanos, oigan, esto que hacen no está bien, van a avergonzar a nuestro padre. Y se entiende que entonces reportaba a Jacob, ¿no? Padre, mis hermanos están haciendo esto porque él está preocupado por la honra, el testimonio de su padre, ¿no? Yo no me atrevería a vender la imagen de José como un niño mimado y acusón, ¿no? Hay que verlo con la perspectiva cultural de la época, ¿no? Y esto nos tiene que enseñar la importancia de dar testimonio de nuestro Dios, de nuestro Padre, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, desobedezco a mis padres, les repito, yo tomaba mucho, me iba yo mucho a fiestas, etcétera. Ahora que lo veo desde el otro lado, ¿no? Ya desde una perspectiva cristiana, me doy cuenta que en muchas de esas salidas, en muchas de esas parrandas, etcétera, si bien es cierto, mi hermano, mi hermana, yo no pisé una cárcel, nunca me llevaron a los separos o cosa por el estilo por haber hecho algo, pues de repente sí me llegué a agarrar a golpes en las fiestas, etcétera. Sin darme cuenta, mi hermano, mi hermana, avergoncé a mis padres, es decir, afecté su testimonio, ¿no? ¿No le ha pasado que conoce a un chico que de repente es problemático, etcétera? Y lo primero que uno pregunta es, ¿y dónde están los padres? ¿No? ¿Dónde está la educación de los padres? Porque nos guste o no, llevamos el nombre de nuestros padres en nuestra formación y cuando nosotros hacemos algo indebido, lo primero que es cuestionado es la educación de nuestros padres. Por otro lado, cuando las personas son muy amables, son muy acomedidas, etcétera, lo primero que decimos es qué buena educación de los padres. Note usted la importancia del testimonio de los padres. Y muchas veces hay que disciplinar porque tenemos que dar un buen testimonio, ¿no? Y entonces esta medida que parece muy severa, ¿no? En realidad está hablando de un testimonio que hay que dar sobre todas las naciones paganas. No me malinterpreten, no estoy tratando de justificar esto como para decir lo podíamos aplicar hoy en día. Hoy en día nosotros no podemos tomar una rebelión en la iglesia y decir, ¿quiénes están a favor nuestro? Por favor, saquen su espada y maten a los que están en contra. No, no se trata de eso, ¿no? No se trata de hacer como, discúlpeme, de repente iglesias cristianas lo hacen, ¿no? De pues vamos por la escopeta y vamos a salir a dispararle a todos aquellos que no estén de acuerdo a la fe. No, el cristianismo no es así. Y el problema es que muchos basan este tipo de normativas o de decisiones en este tipo de pasajes, ¿no? No, obviamente eran otras civilizaciones con otras ideologías, con otros pensamientos, con otra, más bien no ideología, discúlpeme, es más bien otra cultura, ¿no? Porque ideología hoy en día tiene otra connotación, ¿no? Pero era otra cultura, ¿no? La pena de muerte y muchas de estas cosas, ¿no? Que hoy en día ya no tienen lugar, ¿no? Entonces, no es justificable el que yo, como cristiano, destruya a aquel que no quiera seguir mi fe, porque la Biblia me presenta estos ejemplos, ¿no? En Cristo muchas de estas cosas, de hecho,
se manejan, digamos, con la otra cara de la moneda, ¿no? Eh, Hay que sufrir a veces el oprobio, la burla, etcétera. Y si la persona es atacante, inclusive hasta tengo que orar por ella, ¿no? Y eso le da otro plus al cristianismo. Viene la disciplina de Dios con esta matanza de los 3000, pero también viene una plaga. Dice la palabra, ahí el pasaje en el capítulo 32, que Dios envía una plaga al pueblo. Si nosotros revisamos anteriormente, cuando Dios da los 10 mandamientos, al final Él aclara, y si el pueblo no fallare, yo le traeré las plagas que mandé a Egipto, ¿no? No nos dice la palabra, no especifica en qué consistió esta plaga, ¿no? Pero sí nos dice que envía una plaga. Y es curioso lo que pasa aquí en este pasaje. Moisés intercede nuevamente por el pueblo, pero esta segunda intercesión es diferente a la primera. La primera es muy hermosa porque los argumentos están a favor del Señor. Esta segunda intercesión no es tan hermosa. Porque lo que Moisés dice es, oye, no destruyas al pueblo, porque mira, si vas a destruir al pueblo, entonces también destrúyeme a mí. Entonces, Moisés se está tratando de colocar como en una especie de redentor, ¿no? De víctima. Y me encanta la respuesta de Dios. Es una respuesta dura, es una respuesta áspera, pero es una respuesta sincera y directa. A ver, Moisés. Las cosas no giran en torno a ti. Yo voy a destruir al que pecare contra mí. No te quieras aquí hacer superhéroe, ni víctima, ni cosa por el estilo, ¿no? La decisión la tomo yo. Esto es una lección muy importante en los procesos de disciplina y restauración, ¿no? De repente cometemos mucho el error. Lo veo mucho, por ejemplo, en los matrimonios, en la disciplina de los hijos. De repente el padre quiere disciplinar al hijo, tiene el argumento para hacerlo y de repente interviene la esposa, ¿no? O peor aún, los abuelos, los suegros, ¿no? Y eso a la larga termina haciendo daño al chico, a la chica, porque no se gesta el proceso de disciplina, ¿no? Entonces, de repente tenemos que aprender a respetar los procesos de disciplina de los padres con los hijos. Usted, para los que me conocen, saben, yo me dedico a la docencia, ¿no? Y hoy en día la docencia en el siglo XXI se ha vuelto un oficio imposible porque tienes que educar al hijo sin disciplinarlo. Si tú te atreves a disciplinarlo, y no estoy hablando de golpes, ¿no? Pero si tú tratas de ejecutar una disciplina, un chico no trae la tarea, bueno, te voy a disciplinar quitándote puntos, bajándote calificación, dejándote trabajo extra, etcétera. Mi hermano, mi hermana, el otro día yo tengo a los papás en mi oficina o en mi salón cuestionando el por qué he hecho eso contra sus pobres pequeñitos. Y sin darse cuenta le hacen más daño al muchacho, justificándole su falta de trabajo, su falta de responsabilidad, y pues interrumpiendo su disciplina, su formación y su restauración, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la disciplina es necesaria y en este caso, en las cosas espirituales, Dios es quien lleva la batuta. Y Dios va a decidir a quién perdona y Dios va a decidir a quién juzga, ¿no? Y me encantan estas palabras. Yo raeré al que pecare contra mí. Y punto, ¿no? Y bueno, pues viene una amenaza de separación, ¿no? Estamos en un proceso de restauración donde Dios retoma el plan de darle al pueblo la tierra prometida, ¿no? Les pide que se vuelvan a poner en marcha, pero Dios dice, yo ya no iré en medio de ellos. Yo ya no subiré en medio de ti porque conozco que eres un pueblo de dura cerviz. Esto es muy terrible, hermano. En verdad esto es muy terrible. No hay nada más horrible que caminar sin Dios, que caminar esta vida sin gozar del acompañamiento y la presencia de Dios. Y que Dios me diga, voy a continuar con mi plan. Ah, padrísimo, pero ya no voy contigo. Oh, ok, esto lo cambia todo, ¿no?
De ahí que Dios dice, yo ya no iré en medio de ustedes, pero como lo había prometido, mi ángel irá delante de ustedes, ¿no? Y bueno, nuevamente vuelve a la escena Moisés, ¿no? El pasaje describe un poquito esto que es la tienda de Moisés o el tabernáculo de Moisés. No lo confundamos con el tabernáculo que nos refirió en la sesión 10, donde está el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio, es decir, este tabernáculo para los sacrificios. No, esta era una tienda que Moisés tenía separada del pueblo, donde ahí se apartaba del pueblo para tener audiencias con Dios, ¿no? Dice la palabra que Moisés hablaba con Dios cara a cara, ¿no? Entonces el pasaje, estamos ya en el capítulo 33, el pasaje nos empieza a hablar de la tienda de Moisés, nos ha hablado que Dios le dice al pueblo, ya no iré en medio de ustedes, sigue mi plan, pero ya no iré en medio de ustedes. Nos narra la descripción de la tienda de Moisés o del tabernáculo de Moisés, donde Dios habla cara a cara con él. Y ahí Moisés expresa su inquietud, oye Señor, ¿cómo que ya no vas a ir con nosotros? ¿No? Expresa inclusive esta inquietud de, pues, ¿cómo que vas a enviar a alguien? Quién es ese ángel? ¿No? La palabra lo dice, no me has declarado a quién enviarás conmigo, ¿no? Y entonces Moisés expresa la inutilidad de seguir el plan sin la presencia de Dios. Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor ya no nos saques de aquí. Esto, mi hermano, mi hermana, nos tiene que ministrar, nos tiene que servir de ejemplo a nuestras vidas. Tú y yo podemos tener muchos proyectos, tú y yo podemos tener muchos proyectos en la familia, no sé, comprar alguna casa o la universidad de nuestros hijos, no lo sé, ¿no? A lo mejor tienes algún proyecto profesional en tu trabajo, no sé si te dedicas a las ventas, el expandir el negocio a otras regiones, ¿no? O el diseñar nuevos proyectos, no lo sé, no lo sé. Pero mi hermano, mi hermana, de nada nos sirve tratar de dar pasos si Dios no va con nosotros. Y creo que esa es una lección muy linda que nos da Moisés. Sí, Señor, yo quiero lanzar este nuevo proyecto, quiero lanzar este nuevo producto, quiero abrir este nuevo mercado, o quiero hacer esto con mis hijos, quiero hacer esto con mi esposa, etcétera. Señor, si no vas conmigo, híjole, creo que no vale la pena hacerlo, ¿no? O sea, primero vas tú. Esto es lo que la Biblia llama tener una vida piadosa. La vida piadosa no se trata de tener una actitud de conmiseración con los demás. No, no, no. La vida piadosa es reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Eso es realmente la vida piadosa, ¿no? Y entonces Moisés le dice a Dios, y me encanta también este argumento, ¿no? Señor, tu presencia es lo que nos hace diferentes a los otros pueblos. Este pueblo se caracteriza porque goza de tu presencia. Si tú nos dices que ya no vas a ir con nosotros, pues ya somos como cualquier otro pueblo y ya no hay razón de ser el que nosotros seamos un pueblo si vamos a ser igual que los demás, ¿no? Y vaya que si esto pues toca el corazón de Dios y entonces Dios le responde a Moisés y dice, ok, haré lo que me pides. ¿Por qué? Porque te miro con agrado y porque te conozco por tu nombre. Qué hermosa respuesta, mi hermano. Esa respuesta, discúlpame, a mí me emociona mucho y me toca mucho. ¿Por qué? Porque cuántas veces no hemos llegado delante de Dios con nuestras peticiones y muchas veces llegas con un sentimiento de no sé si Dios me va a atender, no sé si para Dios sea importante. Es que a lo mejor esto que voy a pedir, a lo mejor hasta es un capricho mío. O quizás si has fallado, yo no sé si Dios me lo quiera perdonar. Es que es tan grande mi falla que yo no sé si Dios esté dispuesto a perdonarme, ¿no? Y yo te puedo asegurar que te puedes llevar esta respuesta, ¿no? Hijo, hija, haré lo que me pides simplemente porque te miro con agrado y porque te conozco por tu nombre. Si nosotros hacemos conciencia de esta respuesta
siempre, para nosotros es mucho más fácil confiar en Dios. La verdad es que este pasaje es un pasaje hermoso, es un pasaje maravilloso, porque yo sé, mi hermano, que tú y yo muchas veces tenemos luchas, tenemos dudas en nuestra fe y muchas veces nos sentimos indignos delante de Dios o indignos de pedirle algo a Dios. Me gusta mucho cómo lo establece Jeremías, ¿no? Cuando Jeremías habla al pueblo de parte de Dios y les dice, miren, esto dice el Señor, yo conozco mi pensamiento que tengo acerca de ustedes y son pensamientos buenos respecto a ustedes, no malos, para que ustedes puedan tener el fin que ustedes esperan. Es decir, Dios siempre está a favor nuestro, no para cumplir nuestros caprichos, pero sí para bendecirnos. Yo crecí en una religión donde nos enseñaban que Dios era un Dios castigador, era un Dios indolente, un Dios lejano. Cuando yo me acerqué a la palabra de Dios, yo empecé a descubrir al Dios verdadero, a otro Dios, un Dios no solamente cuidadoso de su creación, sino un Dios personal, un Dios cuidadoso y atento de mí. Es que cuando yo leo entonces estas palabras y te conozco por tu nombre, yo lo creo porque yo puedo ver en la palabra un Dios que se quiere relacionar con su creación, pero se quiere relacionar personalmente conmigo y contigo, ¿no? Viene una revelación especial, ¿no? Le hace una petición a Dios, ¿no? Señor, muéstrame tu gloriosa presencia. Decía el pasaje más arriba de este capítulo 33, le repito, nos describe la tienda de Moisés, donde nos dice que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Pero ojo, no quiere decir que Dios podía ver la cara del Señor, ¿no? Esto simplemente es una expresión, se conocen como hebraísmos. Hay muchos tipos de hebraísmos, ¿no? Un hebraísmo es un modismo que tiene el lenguaje en cierta cultura. No, le pongo un ejemplo. Es como cuando nosotros decimos, híjole, está lloviendo a cántaros, ¿no? No es que estén lloviendo cántaros, ni que del cielo se está derramando el agua de los cántaros. Es simplemente un modismo. En este caso es un modismo mexicano. En inglés, por ejemplo, los norteamericanos dicen It's raining cats and dogs. O sea, están lloviendo perros y gatos. Para nosotros es difícil entenderlo, ¿no? Así como que, ¿cómo que están lloviendo perros y gatos? Porque es un modismo, anglosajón, ¿no? Los hebreos tienen muchos modismos. Le pongo un ejemplo, modismos de filiación. Cuando se atribuye algo a alguien por medio de las palabras hijo de, ¿no? Y entonces de repente habla de una persona que es hijo de, voy a inventarlo, ¿no? Fulano de tal, hijo de David. Y resulta que en realidad no es ni Absalón, no es Salomón, no es Amnón, no es ninguno de los hijos directos de David, sino que es un descendiente muy lejano. El caso de Cristo es un descendiente muy lejano, pero por el modismo de afiliación, en vez de decir que Jesús es el tatara nieto de David, se utiliza este modismo de filiación y se dice que Jesús es hijo de David, ¿no? Bueno, hay otro tipo de modismo hebraico que se le llama antropomorfismo, donde se expresa de Dios a través de figuras humanas. De ahí que en la Biblia encontramos muchos conceptos como la mano de Dios, el dedo de Dios, las alas de Dios, el rostro de Dios, ¿no? Entonces, cuando nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, nos está diciendo que a diferencia del pueblo, Moisés gozaba de tener una audiencia directa con Dios. De hecho, recuerde, Dios le había dicho a Moisés, subirás con los ancianos, pero llegará un punto en que ellos ahí tendrán que esperar y solamente tú subirás conmigo, ¿no? Entonces, ante esto, digamos que lo más cercano que Moisés había visto a Dios era en aquella zarza ardiente cuando es comisionado a liberar al pueblo. Pero en realidad Moisés nunca vio la cara del Señor, ¿no? Entonces Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloriosa presencia. Déjame verte cara a cara. Ahora sí, literalmente, cara a cara, ¿no?
Y creo yo que la intención de Moisés es hermosa, porque lo que él quiere es conocer a Dios plenamente, y creo que ese tiene que ser un objetivo en nuestra vida cristiana, ¿no? Conocer a Dios plenamente. Hoy, como dice Pablo, lo conocemos como por espejo, pero llegará el día en que lo veremos cara a cara, ¿no? Ahora sí, literal. Entonces, Dios le advierte, hay una consecuencia si ves mi rostro. Dice Dios, no me verá el hombre y vivirá esa. O sea, no puede un hombre verme y seguir viviendo, sino que morirá. ¿Por qué pasa esto? Esto es una de las consecuencias del pecado en el huerto con Adán, ¿no? Esto es algo que lamentablemente la serpiente no le dijo a Adán y a Eva, ¿no? ¿Recuerda usted lo que le dijo la serpiente? No moriréis, ¿no? Antes seréis como dioses, sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. Pero lamentablemente no le dijo estas letras chiquitas del contrato, ¿no? Ah, y por cierto, ya no vas a poder ver a Dios cara a cara porque si lo ves te vas a morir, ¿no? Entonces Dios le dice a Moisés, mira, no me puedes ver porque si me ves directamente mueres. Pero Dios en su misericordia accede, digamos de una manera parcial a la petición, ¿no? Entonces le da una especie como de revelación limitada. Le dice que se coloque en una grieta en la roca y que Dios va a cubrirlo con su mano, nuevamente un antropomorfismo, va a cubrirlo con su mano, pasará junto a él y si acaso podrá ver su espalda, ¿no? Y entonces, como le estoy poniendo ahí en la imagen, es una imagen que encontré en internet, pues Moisés está metido en la grieta de la roca y Dios está pasando a su lado y solamente él puede ver su espalda, ¿no? Y nos habla también de la protección de Dios, ¿no? Al proveer la grieta y al cubrirlo con su mano. Viene la confirmación del pacto, donde Moisés ahora prepara unas nuevas tablas, sube nuevamente al monte Sinaí y pasará ahí, otros 40 días en el monte, donde Dios nuevamente se vuelve a manifestar y Moisés ante tal manifestación, yo le invito a que lea el pasaje, la manifestación de Dios, lo que Dios le declara ahí a Moisés, con todo lo que había sucedido en estos últimos sucesos, discúlpame usted la redundancia, es maravillosa la revelación, la manifestación de Dios. Y claro que Moisés cae rendido delante de Dios para adorarlo, ¿no? Yo le aseguro que el pueblo, después de todo esto, aunque Moisés volvió a pasar otros 40 días en el monte, ya no dijeron, ¿quién sabe qué le habrá pasado a este Moisés? Yo creo que aprendieron ahora sí a esperar en Dios. Moisés regresa de estos 40 días con el rostro resplandeciente y esto causa temor en el pueblo, ¿no? Por lo tanto, Moisés se ve en la necesidad de usar un velo. ¿Por qué? Porque el resplandor era tal en el rostro de Moisés que era producto del reflejo de la gloria de Dios. Y bueno, pues es así como terminamos nuestra sesión número 11, no sin antes reflexionar sobre algunas cosas y llevarnos estas preguntas de tarea que son más para nuestro corazón, para contestarlas con sinceridad, ¿no? Hemos hablado acerca del amor de Dios, que también a veces requiere disciplina, ¿no? Entonces, yo le preguntaría a mi hermano, mi hermana, ¿cómo maneja la disciplina actualmente? Pero no solamente la disciplina de Dios, ¿cómo maneja actualmente la disciplina de sus autoridades? Esposas, ¿cómo manejan la disciplina de sus esposos? Hijos, ¿cómo manejan la disciplina de sus padres? Empleados, ¿cómo manejan la disciplina de sus jefes? Cuando de repente te para el de tránsito, ¿cómo manejas de repente la multa? O le dices que es un indio naco y que tú tienes más estudios y que ni siquiera sabe por qué te ha parado. Cosas que hemos visto mucho, ¿no? En las famosas ladies y todo esto. O en verdad sabemos aceptar la disciplina. El pueblo se desespera y no obedece, ¿no? Y pues simplemente deciden hacerse su Dios. En nuestra vida, quizá hemos creado becerros de oro. Sería interesante hacer un análisis en nuestra vida, orar y decir, Señor, muéstrame si quizás sin darme cuenta he creado ídolos en mi corazón que han robado el lugar que tú te mereces.
Es hermosa la intercesión de Moisés porque lo hace, vemos los dos ejemplos, a la manera de Dios y a su manera, ¿no? Pero tomando la intercesión a la manera de Dios, ¿qué tan dispuesto está usted, mi hermano, mi hermana, para interceder por los demás? Ah, sí, mi hermano, cuando quiera yo puedo orar por usted o por quien me diga. ¿Qué tal cuando son aquellas personas que a nuestro parecer podríamos decir que no lo merecen? Se vuelve difícil, ¿no? Hemos escuchado testimonios de gente que eh, matan a sus hijos y que inclusive han tenido que perdonar a los asesinos de sus hijos. La verdad es que es una situación que es difícil, pero que solamente Dios lo puede hacer, ¿no? Lo puede generar en nosotros. Dios perdona y dentro del perdón también hay una restauración. Cuando usted disciplina, mi hermano, usted como padre, como jefe en su trabajo, como jefe o cabeza de familia, cuando usted disciplina, restaura o simplemente impone reglas porque quiere ser obedecido. Moisés quiere conocer, quiere ver la gloria de Dios porque quiere conocer plenamente a Dios. ¿Cómo busca usted en su diario vivir el conocer más plenamente a Dios? Moisés quiere también, la consecuencia es este resplandor del rostro, ¿no? Que es prácticamente el reflejo de la gloria de Dios. Mi hermano, mi hermana, su vida tiene el resplandor de la gloria de Dios. Cuando la gente lo ve, logra ver a Dios a través de usted. Yo le pediría encarecidamente que reflexione sobre estas preguntas, que evitemos respuestas someras, ¿no? Hermano, ¿tu vida refleja la gloria de Dios? Sí, 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 porque no falto a la iglesia y trabajo en un ministerio, etcétera. No, porque estamos cayendo nuevamente en lo que tú haces. Pero en tu carácter, en tu diario vivir, en tus pensamientos, en aquello que haces en lo oculto, donde nadie te ve, hay tarea. Ahí tenemos mucha, mucha tarea, ¿no? Mi hermano, mi hermana, agradezco mucho que me haya acompañado en esta sesión, la sesión número 11. Le pido encarecidamente que siga usted, pues, trabajando con la lectura del libro de Éxodo, que vaya haciendo estas meditaciones acerca de estos capítulos que hemos leído. Si usted gusta tener algún otro material que le pueda ir sirviendo de apoyo, pues adelante, esperando que este curso siga siendo de bendición para usted. Y nos veremos para la sesión número 12 ya para concluir el curso del libro